Bueno, bien, decía eso, ¿no? Si alguno tiene ya alguna pregunta, alguna cuestión para empezar. Veo que por aquí Alicia, que nos visita desde Valencia, creo que ya va... ¿Tenemos el micrófono disponible en la sala, por favor? Aquí. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, felicitaciones a todos. He disfrutado muchísimo, aprendí un montón y tendría que escribirlo para asimilarlo. Felicitaciones también por los papeles que nos habéis entregado. Creo que ha sido un esfuerzo de resumirlo, lo hablado, me parece muy importante. Y yo tenía 3 preguntas, uno para cada uno de los 3 primeros ponentes. De nitrato sé tan poquito que no, ni preguntas tengo. Marcos, hace 1 o 2 semanas hubo una noticia así de estas fantásticas de genética, como que se había desarrollado, creo que alguien, así por lo menos de aspecto oriental, un sistema que mejoraba el CRISPR en el sentido de que se producían menos errores. Y ese es un tema que me gustaría. ¿Qué hago todas las preguntas o voy de a una por vez? Perla, ¿qué hago? Mejor hagas todas las preguntas. Me hago sí. Todas, sí, vale. Y ellos van tomando nota y luego... Para Marcos era esto, después para José Cos, nombraste una cosa interesantísima, no tenía ni idea de que se estaba trabajando en que quizás se llegue el melocotón, creo que nombraste a frutas sin hueso. ¿Cómo está? Me gustaría saber cómo está el tema en cerezas, ¿no? Que pensando en el éxito terrible que han tenido las variedades de uva sin semilla, pues teóricamente sería interesante. ¿Sí? Y para Juan José Alarcón, la pregunta es es decir, se lee que cuando Colón llegó a América, no me acuerdo a cuál isla fue, pues se talaron los árboles, un poco atando con lo que comentabas tú de los árboles como factor de creación de humedad. ¿Sí? ¿Cabe pensar que en un país tan desertizado como son muchas zonas de España, la plantación de árboles pudiera generar un nuevo ciclo? Es decir, cuando Colón llegó a América, se talaron árboles para que esas zonas tan lluviosas, que era, creo que la isla dominicana, pero bueno, ahí me puedo equivocar, la española, fueran menos lluviosas, ¿no? Entonces, bueno, cabe plantearse que la inversa fuera cierta, o sea, plantearse hacer más forestaciones, como creo que están haciendo los chinos, no sé si por ese tema o por tema de escorrentía, que eso fuera un posible, ¿sí? Y después el otro tema, aprovechando que tú lo debes saber, se lee en zonas que me imagino que tienen humedad ambiental más alta que la que puede haber en Murcia, que hay sistemas de captación, redes, en fin, mecanismos que captan la humedad del aire. Eso para esta zona, bueno, primero si esos mecanismos realmente funcionan y si en zonas tan áridas como muchas podría aportar algo, ¿sí? Nada más. Bueno, pues yo voy a contestar primero. No he querido entrar en detalles porque este era un seminario muy introductorio, pero efectivamente desde que se clonó la proteína Cas se han clonado diferentes proteínas Cas de diferentes bacterias que tienen propiedades moleculares bien distintas. Lo que ha hecho el grupo de Lee en la Universidad de Harvard ha sido llevar a cabo lo que se llamaría una evolución genómica y obtener líneas de proteína Cas que en vez de digerir el ADN, lo que hacen es que cambian una base por otra. Es decir, ya no, el sistema no funciona porque tú provoques una destrucción del ADN y luego la maquinaria celular lo repare, sino que tú directamente en el ADN eres capaz de cambiar una base por otra, que es el salto tecnológico que creemos que es más importante. Esto tiene 2 implicaciones. La primera es que tenemos la herramienta. Pero en el mundo de la agronomía tenemos un problema muy importante de cara a presente y futuro, y es que en este momento las 2 plantas en las cuales se sabe con más detalle la función génica es Arabidopsis, que solo se sabe el 30% de las funciones génicas, y arroz, que estamos en el 18%. Entonces, yo he puesto antes un ejemplo de los genes SWIT de arroz, que previamente se había analizado qué es lo que hacían.
Entonces tenemos la herramienta, pero ahora necesitamos encontrar los genes candidatos para llevar a cabo esa edición genómica y mejorar los cultivos. En todos los procesos de los que yo no he hablado ninguno, pero Pepe Cos ha dado una maravillosa presentación de todo lo que se puede abordar en un proyecto de mejora genética. Lo que has comentado del melocotón, del hueso de ver si lo podemos aplicar realmente en el melocotón, lo que pasa es un crecimiento asincrónico. ¿No se oye? En melocotón lo que pasa es un crecimiento asincrónico entre el mesocarpio, entre la carne del melocotón y el hueso. La carne se desarrolla mucho más rápido que el hueso y entonces da lugar a que el melocotón esté maduro y el desarrollo del hueso no ha sido total y por eso está gelatinoso. En el caso de la cereza, desafortunadamente, no hemos encontrado ninguna variedad con esas características, pero sería súper interesante, vamos a conseguir. Sí, bueno, yo en cuanto al tema de reforestación y tal, la verdad es que no es especialidad, tampoco te puedo contestar desde un punto de vista muy profesional. Hombre, yo entiendo que efectivamente, lo he dicho antes, es decir, de forma global, a nivel global, entendiendo la globalidad del mundo, del universo, ¿no? O sea, del planeta, yo creo que tenemos que seguir apostando por la agricultura, ¿no? Porque no queda otra, además por la agricultura de regadío. Pero sí que es cierto que, lógicamente, en zonas especialmente sensibles, muy próximas a la desertificación, etcétera, pues probablemente haya que apostar por procesos de reforestación con plantas, con árboles o con plantas que realmente sean las autóctonas y que pues permitan de alguna forma evitar que esos procesos de desertificación avancen, ¿no? En ese sentido yo creo que sí, es decir, es interesante el seguir, el intentar ir de alguna forma dentro de todo lo que es el proceso de aprovechamiento de las zonas pues, o de las distintas áreas. Por una parte, compensar bien lo que es un aprovechamiento agrícola sostenible con también el mantenimiento de los recursos autóctonos y naturales que impidan problemas de escorrentía y que impidan pues, problemas de desertificación. En cuanto a las otras tecnologías, la verdad es que no son tecnologías que, al menos al hablar de agricultura, digamos, no sé si intensiva, pero agricultura moderna, se planteen, ¿no? Yo creo que esas capacidades que tenemos ahora mismo de retener agua medioambiental, o sea, que estemos en un ambiente muy húmedo, que no es el caso de estas zonas áridas o semiáridas, pues la cantidad de agua que podríamos retener sería muy pequeña y probablemente la inversión tecnológica, la inversión presupuestaria que habría que hacer sería muy grande. No sé si probablemente para cultivos muy tecnificados, ¿no? De invernaderos, en cultivos hidropónicos con sistemas cerrados, ¿no? que prácticamente el agua recircula, pues algún tipo de este tipo de ideas se podría hacer. En el invernadero también el nivel de humedad muy elevado y probablemente sería un campo a tener en cuenta ahí. Pero en cultivos abiertos, como son buena parte de los que hay aquí en la región de Murcia, en principio no alcanza a ver esas tecnologías. Muy bien, ¿alguna pregunta? Aquí delante. Buenos días, enhorabuena. La verdad es que es un placer escuchar a agrónomos hablar de estos temas que yo, que asisto a muchas charlas, me encuentro mucho político y muchas personas, incluso ajenas a la agricultura, hablando de estos temas. Yo quería comentar si es factible, que no lo tengo claro. En Israel se habla de que se utiliza el 85% de agua reciclada y en España se habla de un 20%. No sé si tenemos datos en esta zona de aquí, cuánto porcentaje de agua reciclada se utiliza para la agricultura. Y luego, en segundo lugar,
si es factible, grandes cuestiones de las que se están llevando aquí. Nosotros es cierto que quizás estamos muy avanzados en todo lo que es el tema de modernización de regadío y determinada cultura con los recursos hídricos, pero claro que en Israel, que es un desierto, se abre, por ejemplo, de desalinizar agua a través de osmosis, que no sé si aquí nosotros estamos llegando también a todo ese tipo de investigación. Me da igual quien pueda responder a estas cuestiones. Gracias. Bueno, Marcos creo que conoce mejor que yo Israel y seguro que te da alguna puntualización. Yo creo que estamos hablando de Murcia, es decir, en Murcia no creo que haya, no sé lo que pensará Marcos, pero no creo que haya una diferencia muy grande en cuanto a la tecnología que se están aprovechando en Israel. La reutilización aquí en la región de Murcia de aguas depuradas es enorme, no sé si llega al 100%, pero desde luego por encima del 90%, y bueno, pues eso es porque evidentemente tenemos que estar orgullosos de algunas cosas. Tenemos unos sistemas de depuración que tienen unos tratamientos terciarios que hacen que el agua pues sea segura y se pueda reutilizar en principio sin ningún problema. Estamos de todas formas ahí, pues agrónomos, centro de investigación, garantizando que esto de alguna forma sea así. Por lo tanto, eso estoy hablando de Murcia, porque yo creo que también es importante destacar que Murcia tampoco es la media española, es decir, esos sistemas de depuración que estamos hablando de Murcia, en el resto de España prácticamente no existen. Hay como mucho, en algunos casos, algún tratamiento terciario muy puntual en alguna depuradora. La mayor parte son tratamientos secundarios que no dejan el agua preparada para reutilización. Y en cuanto a todas las tecnologías de osmosis y tal, pues yo creo que aquí en España también estamos a un nivel muy elevado, y también en cuanto a mejor eficiencia de uso del agua, sistemas de riego, tecnología de riego. Quizás en el pasado sí que había California, Israel, era un poco ejemplo. Yo, aunque sea, en fin, sacar pecho a lo mejor en exceso, pero creo que hoy en día, si alguien quiere saber cómo hay que regar y cómo hay que utilizar el agua, tiene que venir a Murcia. Sí, bueno, la perspectiva del agua yo creo que a veces se pierde. La guerra de los 6 días empezó porque Siria atacó a Israel para coger la zona del Yam Kinneret y cortar el agua del país. Eso llevó a una guerra. Entonces, la cultura israelita del agua viene en varios aspectos. La primera es que cuando tú entras a una casa, la ducha, el cuarto de baño y la lavadora están enganchados a un agua que es agua reciclada. Y solo el agua que tienes para beber en la cocina es agua potable, FETEN. No sé cuál es la conductividad eléctrica del agua de la ducha, pero si te pegas un trago sabe muy mal. No te va a pasar nada si te la tragas, pero no es la misma calidad. Entonces empieza por ahí, por una cultura de ese nivel. Entonces eso ha llevado también a una cultura de uso de agua reciclada muy potente, y un aspecto que se ha hablado aquí, yo creo que en este sentido quiero poner en valor el trabajo también que hace en Limida, pionero, de definir cuáles son los cultivos que van mejor en una zona, entre otras cosas, en base a las necesidades hídricas y las calidades de agua. Entonces, pues poner un ejemplo muy sencillo. Si tú haces una pera de San Juan que es pequeña, que no la vendes por calibre, a lo mejor te vas a una zona donde tienes un agua más salina y va muy bien. Y te vas a una pera de 300 gramos que la vendes por calibre y esa necesita un agua muy limpia. Y aquí en Murcia no se produce la fresa y te tienes que ir a la zona de Andalucía porque aquí el agua tiene mucha sal y en la fresa, si ve la sal, se muere. Entonces yo creo que uno de los aspectos que ocurre de forma natural también en España, no ya solo en la región de Murcia, esa compartimentalización, lo cual demuestra una cultura del agua no tan avanzada, pero luego a nivel agrícola yo creo que sí que la hay. Y yo estoy con Juanjo, que yo creo que a nivel de lo que es explotaciones agrícolas, no creo que en este momento haya un uso del agua en Murcia, por debajo de lo que hay en las zonas de regadío en Israel, y también la hay ahora fuertísima en el norte de Egipto, en Etiopía también, y en zonas de estas donde se produce muchísimo.
ao punto de o que estábamos diciendo, tanto en Israel, nas duchas de las casas y la reutilización del agua en las casas, o en el moderno urbanismo en Alemania, un país donde el agua pues es abundante. La pregunta es, teniendo en cuenta estos dos ejemplos, la pregunta es, ¿qué importancia tiene el legislador en estos temas, tanto a nivel municipal como a nivel regional, como a nivel nacional, para desarrollar tecnologías, socioeconomía, alrededor de la reutilización del agua, ¿no? O sea, lo hemos visto aquí, en la agricultura las tecnologías están disponibles, somos un país en una avanzadilla mundial, pero en cambio los urbanitas, la moderna construcción, los últimos 20 años somos el país de Europa que más vivienda ha construido del mundo. Entonces, ¿qué importancia tiene el legislador en todo esto? Bueno, me han pasado los compañeros y por lo que a mí me respecta, estoy participando también en la redacción del nuevo decreto ley. Lo único que me dijo una vez un amigo mío, dice, cuando los técnicos se meten a políticos y los políticos a técnicos, mala cosa. Mi obligación como técnico es suministrarle al político toda la información disponible para que él decida. Esa es la obligación. ¿El problema cuál es? Que ya no nos vale hacer las cosas muy bien a nivel de parcela de explotación. Tenemos que contarlo. Y es un déficit que tenemos. Y lo mejor para solucionar un problema es reconocerlo. No nos hemos sabido vender bien. El político es imposible. Ponía el modelo de Freewatt, ese de Navarra. Si le llega un político, y me da igual la región de España en la que esté, con un problema acuciante, donde el único motivo o el mayoritario es el agrícola, si yo soy político, evidentemente ese modelo me dice que tengo que primar el barbecho o el abandono. Es así. El político, en teoría, y quiero pensar así, tiene que buscar el interés general. Y es así. ¿Cuál es el problema? Pues que generemos información que no sea exactamente bien. O por lo menos que seamos capaces de darle al político otra información para que él decida. Pero evidentemente, en ningún caso, los técnicos tenemos que jugar a político y los políticos a técnicos. Así que en ese sentido, el papel del legislador es clave. La Ley 1/2018 yo creo que ha supuesto uno de los mayores desastres en cuanto a aplicaciones de medidas agronómicas, porque no hemos estado. Los diferentes grupos parlamentarios no se han asesorado a nivel técnico y por lo tanto y a nosotros que nos toca desde la propia Consejería de Agricultura, que es el órgano competente en la aplicación de la ley, algunos artículos son imposibles de aplicar, son contradictorios. Prohíben el estiércol y luego vuelven a permitirlo en el punto 3 y acaban de prohibirlo en el punto 1. Cosas así, es decir, también es verdad que este país, esta Unión Europea, está muy llena de legislación y es muy complejo legislar. Poniéndome en el papel de los legisladores de la Asamblea es muy complejo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros? Facilitarle el trabajo. Buenas, y una pregunta para José Cos. Estáis valorando que una variedad tarda unos 10 años más o menos en llegar al mercado, ¿no? O en llegar a que... En 10 años, ¿cómo valoráis los cambios climáticos? Porque estamos valorando una producción hoy y de aquí a 10 años esos cambios climáticos pueden cambiar todo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variables estáis teniendo en cuenta para estimarlo? En 10 años, respecto al cambio climático, tampoco va a ser una... Realmente no es tiempo. 10, pero empieza a producir de 10 a 20, o sea, ¿qué visión tenéis en ese...? Nosotros decimos, y antes se ha comentado por aquí un poco, que Murcia es un escenario donde vamos a tener un campo de experimentación en cambio climático. Aquí tenemos la suerte o la desventaja de tener todos los pisos climáticos, desde el nivel del mar hasta las zonas más frías, pues tenemos la suerte de eso, de tener realmente un campo de experimentación con todos los pisos climáticos. Nosotros las variedades lo que hacemos cuando estamos ya en la fase final de selección, las estudiamos en todos esos pisos climáticos. Desde las zonas más cálidas, que puede ser Campo de Cartagena, donde tenemos una finca
ahí hasta la zona de la alberca y luego en la zona de producción de frutales, en la zona más fría, que es donde se estudia. Paralelamente a eso, lo que hacemos es estudios de las necesidades de frío. Como saben, los frutales necesitan un periodo de una acumulación de unas determinadas horas de frío para salir de la latencia. Entonces nosotros todos los años determinamos esas necesidades de frío que tienen. Y esa es la medida que nosotros tenemos para trabajar para intentar conseguir variedades que se adapten. Pero al final, lo más importante es la experimentación, el conocer el comportamiento de ese material vegetal en la zona de cultivo. Nosotros somos creyentes de que al final falta mucha experimentación y falta el conocer cómo se comportan las variedades. Hace poco tuvimos la visita de una cooperativa de Saja de Valencia, y ellos nos decían que tienen un campo de experimentación y que les gustaría incluir los materiales vegetales que nosotros tenemos en desarrollo para ver cómo se comportan allí. Y realmente yo creo que esa es la clave de tener éxito o no tener éxito en toda la información que transfiere.